mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a su programa Ancestros. Otra vez tenemos el honor de nuestra invitada Ceci Vargas Barrera, que ahora vamos a platicar de la familia Giret, que son franceses. Franceses, así es. Hola Yuri, gracias por invitarme de nuevo. Muy contenta de estar aquí en el programa. Gracias Ceci, bienvenida. Pues gracias. Tu papi es José Vargas Giret. Giret, sí. O sea que mi abuelita, descendiente de franceses que vinieron a México, el siglo antepasado ya, ¿verdad? El siglo antepasado. Y si quieres te platico un poquito la historia de cómo se conocieron. Por favor. Bueno, mi bisabuelo Ferdinand en francés, pero aquí en México ya conocido como Fernando Giret. Venían de la Barcelonette, recuerdo. Exactamente, de esa zona de Francia donde pues muchos muchachos franceses se venían acá a México a trabajar. Pues mi bisabuelo no fue la excepción. Ellos eran originarios de un lugar de la Alta Provenza francesa, de un lugar muy muy alto en los Alpes, en un caserío que se llama Bouchier. Y a los 20 años él de una familia que criaba ovejas en los Altos Alpes, y tenían 11 hermanos, 3 de los cuales fueron a la Primera Guerra Mundial y 2 murieron y todavía están allí enterrados en el cementerio de Alos, que es el pueblo más cercano que hay de Bouchier, que es el caserío ya propiamente donde ellos vivían. Entonces Ferdinand, mi bisabuelo, a los 20 años toma la decisión de venir a buscar fortuna acá a México, a trabajar acá, con cartas de recomendación con gente del Palacio de Hierro, que eran de franceses de aquella zona, y pues se va a trabajar a los muelles de Marsella, que estaba en la Baja Provenza. Y ahí trabaja un tiempo en los muelles y luego ya agarra camino a embarcarse hacia América. Uh-huh. Y bueno, pues llega a Veracruz. El Palacio de Hierro en aquel tiempo tenía fábricas textiles en Veracruz. Okay. Entonces ahí se queda un tiempo trabajando en las fábricas textiles primero, haciendo un buen trabajo, demostrando que sabía trabajar y todo, y ya luego se va a la Ciudad de México y ahí trabaja otro rato, ya en mostrador, en la tienda de la Ciudad de México, cuando viene la oportunidad el auge del algodón en la zona norte del país. Entonces le ofrecen la oportunidad de apoyarlo con un lote de mercancía. La línea de ferrocarril de México a Laredo directo la mueven y pasa ahora por donde ahora es Torreón. Entonces todo el auge y todo el movimiento se va hacia Torreón y pues Torreón se va para arriba, ¿no? En población y en todo. Entonces mi abuelo se va para allá y se va con el primer cargamento de mercancía, telas y como pasamanería se llama, ¿verdad? Sí. Es pasamanería. Se va y con la consigna de que tenía que
pagar todo ese primer lote antes de que le volvieran a resurtir. Si no, no le resurtían. Entonces se va joven, ¿verdad? Y con todas las ganas de trabajar y se va a Torreón. Y pues vende todo el lote y lo paga completo. Entonces ya empieza a surtir ya la primera tienda que abre mi bisabuelo en Torreón, se llamó Las Fábricas de Francia. Son famosas. Las Fábricas de Francia, y luego se cambia de lugar y abre otra que se llama la Francia Marítima. Ajá, sí. Que ya luego, más adelantito te platico que fue de esa tienda. Al mismo tiempo, bueno, por el mismo, de lo que te comentaba de mi bisabuela, que también era francesa, ella vivía en Bayona, en Francia, con su mamá, Jeanne. Llegan a Torreón y bueno, ya no se dedica ella a ser modista, y bueno, le va muy bien porque se cosía muy bien, y luego lo hace clientela entre la gente acomodada de Torreón. Y para ese entonces mi bisabuelo ya tenía la tienda de telas y todo esto, entonces mi bisabuela pues iba con su hija a comprar las telas, y pues ahí se conocen. En total tuvieron 6 hijos. El mayor fue hombre y luego 4 mujeres y el último hombre, pero el mayor se les murió pequeño. Entonces, pues prácticamente fueron, y lo platica mi tía abuela Georgette Blanche Louise, porque cada uno tenía 3 nombres, pero alias Yoye. Ella quedó soltera, ella nunca se quiso casar, y lo decía que ella nunca se quiso casar, no le atraía el matrimonio, pero nos quiso a todos y la adorábamos todos los sobrinos. Ella nos dijo que había sido la generación que creció con Torreón, que vio que de ser un vil rancho, porque así lo pone en sus memorias, a la ciudad que quedó siendo, dice, donde entraban los caballos y sacaban polvaredas. Todo lo que dice, conocíamos a todo mundo, todo el habitante de Torreón lo conocíamos. Entonces ellas vieron crecer Torreón de cero, ¿no? De hecho, creo que la escuela era, en un pupitre estaba primero y segundo año, y en el mismo salón había así tercero y sexto, así, ¿no? Porque eran tan poquitos niños que sí. Entonces, y Torreón se formó con mucha gente extranjera, porque pues no había nadie. O sea, era como que fue el auge, entonces se llegaban de todos lados, ¿no? A trabajar. Y pues el Torreón hace mucho calor y el sol está duro, entonces, pues sí implicaba mucho trabajo. ¿Tú naciste en Torreón? Sí. De mis 5 hermanos, 4 nacimos en Torreón, y mi papá. Entonces es un lugar muy bonito porque es muy plano, pero sí el sol pega fuerte. Y realmente la manera de cultivo de la laguna eran por las famosas avenidas de agua del río Nazas. Antes de que se instalaran las primeras norias de ADM y todo eso, que llegaron años después, pero en ese entonces, dice, se venían las avenidas de agua y tenían que ir corriendo a poner diques hechos con costales de arena para detener el agua, que no se les fuera, y que pudiera servirles lograr retener el agua, porque si no se iba y pasaba y no filtraba para que pudiera darse la cosecha de algodón. Él se dedicó todo el tiempo al comercio de telas y de pasamanerías y todas esas cosas en Torreón, y le fue muy bien, hasta que llegó los tiempos difíciles que dice, fuimos una familia muy, muy feliz, pero sí hubo muchos, pues con lo de la revolución primero, que fue, fíjate, ellas la primera nació en 1905, ya para el año del 1911, pues toda la niñez, hasta el 1921,
pues eran como que entraban otra vez las partidas de revolucionarios y otra vez platicaban lo de los colchones en las ventanas. Y pues sí, cada vez que entraba gente, dice, y arrasaban con todo. Y en la última incursión armada, se llevaron de encuentro a mi bisabuelo porque le robaron toda la mercancía, y a él y a muchos otros comerciantes de Torreón, hasta el banco. Todo daban o sea, cuenta de ellos las partidas de revolucionarios. Entonces, pues sí, eran épocas bien, bien difíciles. Y ellos son tu papá es una persona que luego haremos un programa de él, muy, muy dedicada al estudio, como científico. Uh-huh. ¿Ellos eran así o nada más era tu papá? Mi papá tomó el gusto de la lectura de su tío Enrique. Él le enseñó y lo introdujo al mundo de la lectura. Fue el primero que lo motivó y lo invitó a acercarse a los libros. Y de ahí, pues, hasta que murió, pues, dejó de leer mi papá. Y escribir libros. Y a escribir libros y todo. Entonces, sí fue una gran influencia para él. Y no, el único de la familia sí que le ha gustado tanto, con tanta así pasión y dedicación de toda su vida, ha sido mi papá. Sobre todo la historia de la democracia y últimamente también el funcionamiento del cerebro y del lenguaje y de todo eso. Tiene libros interesantes, complicados, pero muy interesantes. Sí, y sobre todo muy, muy de actualidad, ¿no? Y también de alcance como muy universal en cuanto es una persona que siempre vio la historia como que en un contexto muy global. Entonces, pues sí, fue un gran pensador, mi padre. ¿Y dices que le hacen homenajes? Sí, le están haciendo algunos homenajes de algunas asociaciones donde él participó. Y ojalá, ¿verdad?, que pues ya no está con nosotros, pero que logre ver un sueño de un México democrático, ¿verdad? Y muchas cosas que propuso. Sería interesante. Sí, claro. ¿Y qué más nos puedes platicar de esta familia Girés que recuerdes? Algo que la persona más viejita que conociste de ellos fue... Pues yo creo que mis tías, porque sí, yo a mis bisabuelos pues no los conocí, a mi abuelita sí, obviamente, muy alegres, muy, ¿cómo te digo? Muy, muy buenas personas. Grandes cocineras, por ahí platicaban que hacían las crepas, que son muy típicas francesas, las hacían de manera salada y también dulce. Dice mi papá que los primos chicos se formaban porque la tía Yoye es la que les preparaba con azúcar, nada más era la crepa y luego les ponía como azúcar y ese era el postre para ellos, ¿no? Pero dice que se peleaban por las crepas. Mandaba mi bisabuelo traer unas barricas de un vino tinto de Bordeaux y una chica de coñac. Y los ponían a todos a ayudar a lavar como las botellas con jabón y con municiones. No entiendo por qué con municiones, pero lavaban las botellas, dice 365 botellas lavaban. Y luego los corchos las embotellábamos en una máquina y al final hervíamos y lavábamos con alcohol los corchos. Y con otra maquinita se ponían los tapones. O sea, tenía la industria y entonces tenía una botella por día porque ellos tomaban vino en las comidas, ¿verdad? O sea, era como la Coca-Cola, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y tu tía Georgette, ella quedó soltera, ella cuidó de su papá porque mi bisabuela murió antes. Ajá. Entonces ella quedó soltera y trabajó toda su vida. La mayor, mi tía María, casó con Salvador Lizarrague, que él era francés,
destacado, viviendo en Torreón, pero él peleó, mi tío Salvador, él peleó en la Primera Guerra Mundial y se salvó de morir porque pierde un dedo entero de la mano izquierda y lo quitan del frente y ya lo regresan para atrás y ya vivió en Torreón todo el resto de su vida y siempre tuvo el derecho de ser el cónsul de Torreón, el cónsul francés de Torreón, siempre. Ah, qué padre. Que nunca aceptaba el cargo, pero siempre tenía era el primero en tener el derecho de ser el cónsul francés, por ser veterano de guerra. Entonces, tuvieron 3 hijos y muy buena persona. Y nos contaba historias terribles de la guerra mundial cuando éramos niños y así. Pero a él le tocó pelear en la parte de África, en la parte de las colonias y también en los Balcanes, que por ahí nos contaba así cosas. Pero muy, muy buena persona. Las fotos tuyas, ¿cómo decías que se llama la fiesta de la zarzuela? De la Covadonga. Covadonga. Ya. Espérame, era las fiestas de la Covadonga y era la feria del algodón, que eran 2 cosas diferentes, ¿verdad? Creo que era la reina de la feria del algodón y las otras eran las fiestas de la Covadonga, en las que se ponía comida de todos tipos de los países de la gente de las comunidades de Torreón, que había gente de la comunidad alemana, la comunidad árabe, la griega, la española, no se diga que era la más abundante, la francesa. Entonces, pues, se ponían muy padres. Entonces las muchachas se vestían muy bonitas y se ponían trajes típicos de los diferentes países y se ponían muy... Pero ya no existe esa fiesta de la Covadonga. Que yo sepa, no. Como era antes, no. No, es que la laguna tuvo su auge antes de... Pues ya se acabó con el reparto agrario en el 1938, ¿no? ¿Qué fue? 36, 38. Antes de eso, cuenta mi abuelita Yoye, tía abuela, que había kermeses y que había muchas cosas y que traían, o sea, hubo una abundancia tremenda del algodón y luego luego baja el precio del algodón, creo, y luego ya con el reparto agrario ya se acaba de darle la estocada final al auge aquel, ¿verdad? Claro, ya luego ya las industrias se han transformado en otra cosa, pero fue una época como de oro, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque esta historia no la conocemos. Pensamos que, Torreón nada más es la laguna y el fútbol y los Santos. Pero no, claro que hay una historia atrás de Torreón y la gente que lo ha formado. Y pues bueno, ustedes también, que son parte de esa historia, sus familias. Sí. Y además, las familias industriales que se dedicaron a la industria, ¿verdad? Al comercio. ¿Cómo recordabas tu papá Torreón? Si él se ponía a platicar, ¿qué decía de Torreón? Papá vivió también la otra cara porque la familia de él, los Vargas, pues tenían haciendas ahí de algodón, precisamente, y vino el reparto y pues... Entonces fue doble golpe para la familia de mi papá porque la tienda de mi bisabuelo Giré la arrasaron y luego también les arrasan con las haciendas. Entonces, papá tenía resentimiento. No le diría yo resentimiento porque fíjate que al final dijo, no estuvo mal, era necesario un cambio. Y tú eres de las pocas familias que tienen guardadas muchas fotografías e historia, entonces que conoces su historia. Qué importante es eso, ¿no? Conocer tu historia, contarla, transmitirla para que las siguientes generaciones la sepan. También mucho mérito de mi mamá. Mi mamá le encantaba indagar sus antepasados, entender de dónde venía y guardaba todo, y no solo de su casa, sino de casas de parientes, que en realidad es que nadie quería guardar nada y ella todo lo recolectaba. Y en mi familia se usó de decir, por favor, guárdenos las crónicas, escríbanos, por favor, pídanle a sus abuelos que escriban sus memorias y guárdenlas, porque si no esos detalles y todos esos tesoros de veras de memoria que tienen se pierden. Testimonios vivos de todos sus recuerdos se pierden y ya no hay manera de recuperarlos. Y así, mira, los tiene uno para toda la familia, se reparten entre todos y la verdad que sí son tesoros para las futuras generaciones. Sí, además, bueno, a mí me da cierta sensación de paz
saber quiénes fueron, qué hicieron, cómo vinieron, lo que vivieron, lo que hicieron, ¿verdad? Pues muchas gracias, Ceci. Un gusto haber estado aquí contigo y pues tenemos pendiente el de tu papá. Claro que sí, con mucho gusto, Yuri. Muchas gracias a Roberto Escobedo de Cuco Arts por la producción y a María Shaday aquí por el espacio tan bonito. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Son los ancestros, esas manos que sostienen, son los ancestros, esas huellas que el tiempo guardó, son los ancestros, esos mensajes escritos en la historia.